Buenos días. Comparecemos hoy para expresar nuestra profunda preocupación por la manera en que el Grupo Parlamentario VOX está actuando en estas Cortes de Aragón, desdibujando la línea que separa los poderes legislativo y ejecutivo. Nos parece un despropósito político que un consejero del Gobierno de Aragón participe en actos organizados por un grupo parlamentario como si fuera un miembro más de dicho grupo y no sea un representante del Gobierno de todos los aragoneses y aragonesas. El Gobierno autonómico debe de ser garante de la institucionalidad y la neutralidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la presencia del consejero de Sanidad en una comparecencia organizada por VOX genera una confusión preocupante sobre el papel que le corresponde desempeñar al consejero y el que realmente ejerce. ¿Hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a ceder ante los dictados de un grupo parlamentario que ni siquiera forma parte del Gobierno de Aragón? Nos preocupa enormemente que el Ejecutivo parezca más cómodo dialogando con VOX en actos claramente partidistas que cumpliendo con su obligación de atender a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía aragonesa. Se trata de una actitud de formas importantes en democracia que erosiona la función parlamentaria y que plantea serias dudas sobre la imparcialidad con la que se están gestionando las instituciones públicas aragonesas. Desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista exigimos claridad y responsabilidad. Queremos saber si esta va a ser la dinámica política habitual del Gobierno de Aragón, plegarse a los intereses de un solo grupo político mientras ignora a los demás representantes de la ciudadanía. ¿Por qué no se celebran reuniones con todos los grupos parlamentarios de estas Cortes de Aragón para abordar temas tan fundamentales que preocupan a los aragoneses y a las aragonesas como es el de la sanidad? Y es que en un momento tan crítico para la sanidad pública no podemos permitir que la acción del Gobierno esté condicionada por estrategias tan partidistas. La salud de los aragoneses no puede convertirse en moneda de cambio de las negociaciones con VOX, ni en un instrumento para afianzar apoyos políticos a costa del bienestar de la ciudadanía. Es nuestro deber denunciar cualquier intento de instrumentalizar las instituciones democráticas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras con actos como el que ha habido esta mañana hoy aquí se pisoteen los límites entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y además se aprovechan estas Cortes de Aragón para hacerlo porque quizá Azcón no quiere ver a Nolasco deambular por los pasillos del Pignatelli. Por todo ello, anunciamos que desde el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista presentaremos una serie de iniciativas parlamentarias destinadas a garantizar que el Gobierno de Azcón, el Gobierno de Aragón, actúe con la neutralidad y la independencia que le corresponden. Exigiremos explicaciones al Ejecutivo y promoveremos medidas que impidan que situaciones como esta se repitan en el futuro. Además, instamos al presidente del Gobierno de Aragón a aclarar públicamente hasta qué punto está dispuesto a ceder todo ante VOX y cuáles son los compromisos adquiridos con este grupo parlamentario que a día de hoy desconocemos. ¿Va a ceder más todavía recortando en ayudas a la cooperación, a renunciar al Pacto Verde, a dotar de planes y programas contra la violencia machista y a utilizar a los menores no acompañados como moneda de cambio política? Seguiremos trabajando para garantizar que las instituciones autonómicas sean espacios de diálogo plural y democrático, donde se escuche a todas las voces y se tomen decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad. La ciudadanía nos ha dado su confianza para representarles y no permitiremos que esa confianza sea cuestionada por intereses partidistas.